sangre, los peces han muerto, los animales han sido violentamente salvajes contra el ser humano. Bueno, ahí va a cambiar, los animales van a morar juntos, el león con el cordero, el buey va a comer pajas como come como va a comer el oso. Es decir, Dios tiene que intervenir cambiando radicalmente a todos los que ingresan al milenio. Y además, como no va a haber, cada uno no va a tener que leer la Biblia, el Espíritu Santo le va a proveer toda la información a los que ingresan al milenio de lo que es la voluntad de Dios. Y les va a dar la capacidad para poder vivir conforme a esas normas. Pero al procrear el ser humano que ingrese al milenio, vuelve la naturaleza pecaminosa porque estamos en Adán. Las personas que ingresan al milenio no tienen el cuerpo glorificado, solo tienen el Espíritu Santo, un entorno perfecto, van a ser juzgados rápidamente cuando se opongan a las normas de Dios, porque nos va a pastorear, dice, los va a pastorear a los judíos y a los gentiles, no a la iglesia, los va a pastorear con vara de hierro. Entonces, fíjense que en la tribulación se termina la última oportunidad de las formas de gobierno que ha tenido el ser humano. Y en el milenio y en la eternidad, la forma en que Dios había diseñado que el hombre se relacionara desde Génesis. La caída de Adán generó que hoy vivamos como vivimos y pase lo que sucede en todos los gobiernos que hay en el mundo. Llámense dictaduras, plutocracias, como fuere, todo eso es humano, es lo que decía el pastor Nelson. ¿Qué tendríamos que pensar? Dios es un Dios soberano. Es tan soberano que desde antes de la fundación del mundo, sin que nadie lo aconseje, sin que nadie lo condicione, eligió permitir que el ser humano reconozca o conozca lo que es el mal. Esto es un aspecto fundamental de los decretos divinos. ¿Por qué un Dios santo que no puede crear el mal directamente? Porque si no dejaría de ser santo, ya estaría haciendo algo malvado. ¿Por qué este Dios soberano que se autolimita en muchas cosas? Por ejemplo, no miente, no es hombre para que mienta. Es un Dios fiel, verdadero. ¿Por qué permitiría que el mal haga su ingreso en las criaturas que él diseñó en forma perfecta? Y cómo una persona como Adán, con las capacidades de haber sido creado en forma inocente, con una santidad pasiva, llegue a tener una inclinación a decir, prefiero desobedecer a Dios. Eso era algo que venía de afuera. En nosotros es diferente, porque nosotros tenemos una concupiscencia. Estos gobiernos humanos, como la vida nuestra, está motivado por algo que Satanás conoce, que es que estamos en Adán, que el mundo entero está bajo el maligno, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Por eso, en ningún país se va a cumplir una frase, un axioma que suelen tener muchos cristianos evangélicos. Argentina para Cristo, Bolivia para Cristo. Cuando utilizan esa frase, están queriendo decir todos cristianos. No se puede, porque el mundo entero está bajo el maligno. Las únicas personas en esta dispensación, en este periodo de la iglesia, que van a salir de allí, son las que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero, a los cuales Dios, a través de nosotros y de otros creyentes, les va a permitir escuchar el Evangelio. Y al permitir eso, les va a convencer de pecado, de justicia y de juicio,
y a eso les va a dar la fe para creer, porque la fe no es de las personas, y esos van a ser salvos, perfectamente salvos. Pero en los gobiernos de este mundo, Dios trabajó de la siguiente manera. Una vez que el hombre peca, del capítulo 1 al 8 ya vimos, Dios tenía una relación con ellos. Por supuesto, en Génesis 14 aparece un rey, Melquisedec, que conocía las normas de Dios, que tenía la posibilidad de bendecir a Abraham y a su descendencia, y recibe los diezmos como una señal, y Hebreos 7 nos dice, como vimos, como una señal de que la descendencia terrenal de Abraham iba a dar los diezmos en Abraham a Melquisedec, un sacerdote perfecto, que nos habla Hebreos 7. Es decir, ¿cómo hizo Dios entonces a partir del pecado? Número uno, permitir que las personas, como vimos en Génesis 9, empiecen a autogobernarse. Número dos, permitir que se sucedan los reinos en este mundo, porque también tenía planeadas ciertas cosas. Zacarías nos va a ayudar. Ahí, perdón, dice 221, es 2, Zacarías 1, 18 al 22. O 21, perdón. Lo interesante de esto es que si ustedes pueden recordar Zacarías, yo se los cuento, no hice muchas transparencias para este tema. En Zacarías Dios le da 10 visiones en una noche al profeta. Y dentro de esas visiones aparece unos cuernos. Y entonces le pregunta Zacarías, bueno, contame, ¿qué son estos cuernos? Y la respuesta del ángel que le mostraba todas estas cosas a Zacarías es, estos cuernos representan los 4 imperios que han dispersado a Judá. Es decir, en la Biblia nos vamos a encontrar con los reinos humanos que empiezan dispersando a Israel en el año 605, Babilonia. Este trasfondo que les doy es para poder entender mejor el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. Estos 4 imperios son los que van a actuar contra Israel y los van a dispersar. Inmediatamente después aparecen 4 artesanos, 4 carpinteros, 4 escultores, y entonces él otra vez le pregunta a Zacarías, ¿y estos quiénes son? Estos son los reyes a quienes Dios va a poner en su corazón ir contra el reino anterior. Y esa va a ser una actividad de cincelar, de como el carpintero va sacando, ¿vieron en la madera? Bueno, esa es la figura que dice, yo soy el que gobierno este mundo. Y yo soy el que levanto estos reinos para dispersar a Israel, porque Israel era el pueblo del pacto que no quiso obedecer el pacto. Y justamente si leen Deuteronomio 28, la explicación era, si vos me obedecés, primeros 14 versículos, te voy a bendecir con el pan, te voy a bendecir con la tierra, con la lluvia, con los animales, con el vientre de tu esposa, de tu familia. Toda la nación bendecida por obedecer la ley de Moisés. Pero, desde el versículo 15 hasta el 60 más o menos, dice, pero si no me haces caso, no te doy lluvia. Después, no te voy a responder las oraciones. Después, voy a traer naciones sobre vos y te van a llevar a tierras que no conociste, a los dioses que yo no te enseñé, a ellos vas a ir a adorar. Y eso es lo que le sucede a Israel desde el año 605 en adelante. Así que esto, digamos, como introducción, nos va a ayudar a entender mucho mejor este cuadro. Alguien se tomó el trabajo de hacer un dibujo sobre Daniel capítulo 2, que es el sueño de Nabucodonosor, y Daniel capítulo 7, que es una revelación de profecías acerca del futuro,
que coinciden justamente con este sueño de Nabucodonosor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hermanos, hacerles recordar que se va a cortar dentro de poco el enlace y le rogaría volver a entrar al mismo enlace de Zoom, por favor. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Por favor, nos dice el nombre y el país, por favor, hermanos. Buenas noches, hermanos queridos, Pastor Ismael. Dios le bendiga. Les saluda el hermano Daniel Varero de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Estoy tomando notita rápido que me están esperando ahí para festejar el cumpleaños. Pastor, Zacarías se le da, el Eterno le da visiones, 10 visiones en la noche, y le muestra esos 4 cuernos que son relacionados con los imperios que Daniel había profetizado por medio del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. ¿Es lo mismo? Sí, exactamente. Amén. Solo eso nada más. ¿Qué tal? Buenas noches, Pastor Nelson, Pastor Ismael, ¿cómo anda? Alejandro de León, de Pablo Nogués, Buenos Aires, Argentina. Y Saludos, ahí Alejandro, de tiempo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Nelson? Todo bien Ismael, aquí. ¿cómo le va, Pastor? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ahí decía usted un proceso, decía que Dios le da la fe para creer, ¿no? Y hablaba de los que están inscritos, los que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Eso tiene que ver con lo que usted mencionaba de los decretos divinos? ¿Puede ser? ¿De lo que Dios Sí. ya se propuso de antemano? Exactamente. Y justo con Alejandro habíamos estado hablando en estos días acerca de algunas concepciones que tienen que ver con 2 aspectos. El pelagianismo o el semipelagianismo es una doctrina que en el tercer siglo, cuarto siglo, indicaba que el ser humano, a ver, Pelagio fue un inglés británico en ese momento que pensaba que Dios no le podía pedir al hombre algo que el hombre no podía hacer. Y entonces, el concepto de él era, el hombre no es tan malo como para que no pueda creer. No puede haber perdido, no puede haber sido corrompida su imagen y semejanza al punto que Dios le diga que tiene que creer y no quiera creer. Pero como Dios no obliga, obviamente, y ahí empieza un aspecto de estas discusiones sobre la predestinación, ¿no? La mayoría cree en la predestinación, pero entiende que Dios elige porque ve que alguien lo va a recibir. El problema de eso es que ya Dios no tiene ninguna soberanía. ¿Por qué? Porque va a actuar condicionado por el que va a creer o el que no va a creer. Y eso destruye un aspecto fundamental de la obra del Espíritu Santo, de la provisión de la fe soberana, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos hablando estos días, que está relacionado con esto. ¿Dios gobierna o